Hola, qué gusto poder acompañarte en este retiro de mes. Ojalá que donde quiera que estés escuchándolo, en el coche, caminando, en tu cuarto, o quizás haciendo una pausa en medio del trabajo o de la universidad, puedas regalarte estos minutos para dejar que Dios hable a tu corazón. Acabamos de vivir un verano muy especial y no solo por las vacaciones. Este verano tuvo algo distinto y fue el Mundial que hemos vivido con mucha intensidad, con mucha emoción, ¿no? Hemos podido ver y simpatizar con equipos, con jugadores, con tantas situaciones que se dieron a lo largo de estas semanas que todos hemos disfrutado, incluso a quienes no les gusta el fútbol, pues evidentemente algo de lo que sucede en el Mundial se va pegando no solamente en la emoción personal, sino también en el ambiente. Hemos visto cómo el Mundial va marcando también la temperatura, la emoción de muchos países, de muchas ciudades, ¿no? Y cómo un partido se vuelve el epicentro de todo un país. A mí me tocó estar en la Ciudad de México antes del partido de México contra Inglaterra y después del partido, y el ambiente era totalmente distinto. Previo al partido todo era emoción, había tanta ilusión en la gente por lograr esa victoria, y después de ese domingo fatídico, pues se notaba en la ciudad esa tristeza, esa nostalgia de que se nos había acabado el Mundial. Pero es cierto que fueron semanas muy especiales donde nuestro estado de ánimo pues estaba más marcado por lo que iba sucediendo en esos partidos, donde mucha gente, como les decía, muchas chicas conocieron toda la magia del fútbol, todo lo que engloba. Y es que es cierto que no solamente vivimos fútbol, vivimos esa capacidad de ilusionarnos, de llenarnos de esperanza, ese nervio, esa capacidad también de celebrar juntos, de olvidarnos de muchos problemas que hay en cada uno de nuestros países, en nuestras ciudades, de sufrir juntos, de poder compartir algo que llena, ¿no? Que llena nuestros corazones, como es nuestros equipos nacionales, ¿no? Es creer que quizá este sí era el año para dar el salto, ¿no? A fases más importantes durante el Mundial, y creo que todo eso ha sido muy bueno, ¿no? Creo que es muy humano ilusionarnos, es muy humano estar esperando algo, nos gusta tener un acontecimiento que rompa un poquito la rutina, que nos haga mirar el calendario con ganas e ir marcando ahí las fechas poco a poco, ¿no? Y además del Mundial, pues muchos también han vivido vacaciones, algunos han viajado, otros regresaron a casa de sus padres, otros aprovecharon para descansar seguramente, alguno más habrá hecho un voluntariado. Otros simple y sencillamente tuvieron días con un ritmo distinto, un ritmo más tranquilo, ¿no? Incluso las grandes ciudades agradecen estas semanas porque baja mucho el tráfico, ¿no? Y baja mucho el ritmo tan acelerado con el que vivimos a lo largo del año. Y todo esto es bueno, ¿no? No hay nada de malo en todo esto, al contrario. Creo que Dios también se alegra cuando disfrutamos sanamente de las cosas buenas que Él nos regala y que el hombre va, va construyendo, ¿no? Pero pasó lo que tenía que pasar, lo que sabíamos que iba a pasar. El 19 de julio se jugó la final, se entregó la copa y poco a poco los estadios se fueron vaciando, los mismos jugadores pues haciendo maletas y a regresar, ¿no? Y también nos tocó a nosotros volver, nos está tocando a nosotros volver a ajustar el despertador, quizá volver a las clases o iniciar la vida universitaria, volver a las juntas, a las reuniones, está volviendo el tráfico, volver al correo lleno de pendientes, a las notificaciones de WhatsApp, de esos grupos de trabajo que los teníamos casi archivados. Y quizá, pues más de uno, aunque fuera de broma, ha pensado, ¿y ahora qué? ¿Hay vida después del Mundial? Y me gusta un poco esta pregunta porque, aunque suene simpática, creo que todos podemos entender lo que significa, ¿no? No nos preguntamos si habrá otro Mundial dentro de 4 años, porque lo habrá. Hablamos de esa sensación que queda cuando termina algo que disfrutamos mucho y que no nos pasa solo con el Mundial, nos pasa cada vez que termina algo bueno, cada vez que se termina ese fin de semana con mis amigos o con mi familia, cuando se acaba un retiro, cuando termina una misión, cuando regresamos de viaje, cuando acaba un campamento, cuando termina el verano, siempre hay una pequeña nostalgia, ¿no? Y es completamente normal. De hecho, creo que sería raro si no existiera. Extrañamos aquello que vale la pena en nuestra vida.
sentimos nostalgia por aquello que nos hizo bien. Y entonces, pues, pensándolo bien, pues la pregunta no es tanto si hay vida después del mundial, ¿no? La pregunta quizá es cómo vivir cuando termina algo extraordinario en nuestra vida, ¿no? Cómo afrontar que algo extraordinario en nuestra vida termina, ¿no? Porque si somos conscientes, la mayor parte de nuestra vida no está hecha de finales de un mundial. La mayor parte de nuestra vida está hecha de lunes, de martes, de clases, de trabajo, de pendientes, de responsabilidades. Y aquí aparece una tentación que yo creo que todos hemos experimentado alguna vez, que es empezar a vivir todos esos días como si fueran simplemente el tiempo que hay que dejar pasar hasta que llegue el primer o el siguiente gran acontecimiento, ¿no? Esperar al siguiente viaje, al siguiente puente, al siguiente fin de semana, esperar al siguiente retiro, vivir esperando que vuelvan las vacaciones, esperar la Navidad, esperar el siguiente verano, como si la vida de verdad siempre estuviera un poquito más adelante de nosotros, como si el presente fuera solamente una sala de espera, como si lo ordinario fuera solamente una sala de espera para lo extraordinario. Y quizá hoy Jesús quiere hacernos descubrir algo muy distinto. Quiere ayudarnos a reconocer que la vida no empieza cuando llega la siguiente experiencia extraordinaria, que la vida ya está sucediendo. Y es precisamente ahí donde quiero que miremos juntos a Jesús. Porque curiosamente, Él también tuvo una vida que vista desde fuera parecía mucho más ordinaria de lo que solemos imaginar, ¿no? Mientras le daba vueltas a todo esto, vino un pasaje del Evangelio una y otra vez a mi cabeza y a mi corazón, ¿no? Es un pasaje súper breve que muchas veces pasa desapercibido porque justamente implica pues mucha sencillez, ¿no? Y está al final del episodio de Jesús cuando se pierde y lo hallan en el templo, ¿no? Ya sabes, ese momento en el que Jesús con 12 años se queda en Jerusalén y su madre y su papá, María y José, lo buscan angustiados durante 3 días y finalmente lo encuentran conversando con los doctores de la ley. Es una escena, no sé, me imagino que impresionante, ¿no? Porque todos están admirados en ese momento de su inteligencia y uno podría pensar que ese era el momento en el que Jesús iba a empezar a hacer las cosas extraordinarias que tenía pensado o que podía hacer, ¿no? Y sin embargo, el Evangelio dice algo completamente distinto. Dice: y Jesús bajó con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, ¿no? Y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Siempre me ha llamado la atención ese bajó con ellos, ¿no? Porque humanamente parece un paso hacia atrás. Acaba de sorprender a los maestros de Israel, acaba de entrever quién es, ¿no? Acaba de dejar un spoiler de quién es realmente él, y sin embargo vuelve a Nazaret, vuelve a su casa, vuelve a la normalidad, vuelve a una vida que vista desde fuera no tenía absolutamente nada de especial. Y me pregunto si alguna vez nos hemos detenido a pensar en eso. Jesús pasó aproximadamente 30 años de su vida en Nazaret, 30. Fueron solamente 3 años recorriendo los caminos de Galilea, predicando, haciendo milagros, llamando discípulos, formando apóstoles. Y eso significa que un gran porcentaje de la vida de Jesús transcurrió en un lugar pequeño, haciendo una vida sencilla, seguramente con rutina, con cosas súper ordinarias. Y me parece que ese no es un simple dato biográfico, ¿no? Si el Espíritu Santo quiso que San Lucas lo escribiera, seguramente es porque ahí había algo que aprender, ¿no? Porque Jesús no estaba esperando que empezara su vida, ¿no? Esos 30 años no fueron una pausa en su vida hasta que llegara el momento de presentarse en su vida pública, ¿no? En esos momentos, en esos años, Jesús ya estaba viviendo plenamente la voluntad del Padre. Y creo que hay una gran diferencia ahí con nosotros, ¿no? Porque si somos sinceros, ¿cuántas veces, como decíamos, vamos pensando en cuándo termine la carrera, cuándo encuentre este trabajo, cuándo me cambien de puesto, cuándo me case, cuándo tenga más tiempo, cuándo lleguen las próximas vacaciones, ¿no? Como que siempre vamos posponiendo muchas cosas de nuestra vida y vamos posponiendo la vida hasta que sucedan muchas cosas, ¿no? Y es curioso porque, como les digo, parece que la vida de verdad, la verdadera, la que queremos vivir, siempre va a empezar un poquito más adelante, ¿no? Y mientras tanto, vivimos el presente como si fuera un simple trámite, como si hubiera que atravesarlo para poder llegar a lo importante. Pero Jesús no vivió así.
No se levantaba pensando, uy, a ver hasta cuándo llegan los milagros, a ver si ya empieza la vida pública, a ver si ya dejo este pueblo. No, al final de cuentas él vivió plenamente la etapa que el Padre le regaló. Y eso es profundamente liberador, porque significa que la voluntad de Dios no está solamente en los grandes acontecimientos, también está en las etapas normales y sencillas de la vida. También está en un semestre, está en un trabajo, en una familia normal, está en una oficina, está en un salón de clases. También está en una vida que vista desde fuera quizá no tenga nada de espectacular, quizá no tenga nada que postear en Instagram, quizá no tenga las grandes historias o reels para publicar del fin de semana o del verano o de las vacaciones, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Porque aquí en este evangelio aparece también algo muy, muy importante, ¿no? Lucas no dice que Jesús simplemente pasó esos años ahí, sobreviviendo, existiendo, ¿no? Sino que dice crecía, ¿no? Es una palabra súper sencilla, pero que cambia mucho la forma de ver esos momentos de Jesús, ¿no? Jesús no estaba esperando, estaba creciendo, ¿no? Y la primera cosa en la que dice la Escritura que crecía es en sabiduría, ¿no? Y aquí creo que vale la pena pues detenernos un momento, porque nosotros entendemos muchas veces la sabiduría como el saber un montón de cosas, ¿no? Como un sinónimo de inteligencia. Pensamos en alguien que sabe mucho, que ha estudiado mucho, que tiene muchas respuestas, que tiene mucha cultura, pero la Biblia entiende la sabiduría de otra manera. La sabiduría para un judío no consistía primero en saber muchas cosas, consistía en aprender a vivir, en aprender a mirar la realidad como la mira Dios, en aprender a distinguir lo importante de lo urgente, en aprender a elegir bien, en aprender a amar bien. Por eso los libros sapienciales en el Antiguo Testamento hablan tanto de la sabiduría, porque saben que una persona puede tener muchísimos conocimientos y sin embargo tomar muy malas decisiones y sin embargo no aprender a amar, ¿no? Y también puede suceder lo contrario, puede haber personas súper sencillas que poseen una sabiduría enorme porque han aprendido a vivir, porque han aprendido a distinguir lo importante de lo pasajero, ¿no? Y entonces, pues empecé a pensar, ¿no? O podemos empezar a pensar que eso es lo que realmente estaba ocurriendo en Nazaret. Jesús estaba creciendo humanamente, estaba aprendiendo un oficio, estaba viendo trabajar a José, estaba compartiendo la vida cotidiana con María, estaba aprendiendo lo que significa la fidelidad del cada día, la paciencia, la responsabilidad, el trabajo bien hecho, la convivencia, la amistad. Todo eso forma parte de la encarnación de Dios. No fueron 30 años vacíos, en modo espera o en modo avión. Fueron 30 años profundamente fecundos. Y aquí es algo, y siento que es algo que necesitamos escuchar al comenzar este mes, este semestre, este trabajo, esta nueva etapa que estés viviendo, o retomar las actividades y responsabilidades que ya tenías, ¿no? Porque es muy fácil pensar, pues ahorita lo importante es sacar todo esto adelante, ¿no? Que ya que termine el año, hay que aguantar, hay que sobrevivir, que pasen los meses y ya luego vendrá algo mejor, ¿no? Pero ¿y si no? ¿Y si Dios no te está diciendo espera? Si te está diciendo crece. No necesariamente crecer de una forma espectacular, no con grandes experiencias, no con emociones constantes, sino crecer en esa sabiduría que te permita vivir cada vez más como hijo de Dios. Porque al final eso es la madurez cristiana. No consiste en acumular retiros, en acumular emociones, en acumular compromisos, sino en aprender a vivir como hijos de Dios, ¿no? Y entonces, como les decía, pues quizá no nos está diciendo Dios que vivamos en modo espera, sino que dejemos que nuestro corazón escuche esa palabra de Dios que dice, crece, ¿no? Porque no suele ser quizá la palabra que buscamos cuando empieza un semestre, cuando volvemos al trabajo o a la universidad. Lo que buscamos es que las cosas salgan bien, que no tengamos demasiados problemas, que los horarios sean buenos, que el tráfico me sea leve, que los profesores sean agradables, que el ambiente de trabajo mejore, que las cosas en la casa sean cada vez más fáciles, que el proyecto salga adelante y todo esto va muy bien. Pero pocas veces empezamos una etapa o retomamos nuestra vida preguntándonos en qué quiere Dios que crezca durante este tiempo.
Y eso es lo que nos permite poder cambiar la mirada para poder vivir lo que nos toca vivir hoy y lo que nos toque vivir más adelante. Porque entonces ya no miramos únicamente el tiempo, las semanas y los meses de acuerdo a cálculos fríos, sino que empezamos a buscar y a preguntarnos qué está haciendo Dios dentro de nosotros, qué quiere hacer Dios dentro de nosotros. Y es ahí donde entonces Nazaret, el tiempo de Jesús en Nazaret, empieza a cobrar un sentido mucho más importante para nosotros, ¿no? Porque el Evangelio dice que Jesús crecía en sabiduría. Y entonces nosotros también estamos llamados a crecer en esa sabiduría, como lo decíamos, ¿no? Aprender a vivir, aprender a mirar la realidad con los ojos de Dios, aprender a distinguir lo que vale la pena y lo que no vale la pena, aprender a ordenar la vida, aprender a elegir bien incluso cuando no es lo más fácil, aprender a amar mejor, como lo mencionábamos, ¿no? Y eso es precioso, es una gran tarea que tenemos todos los días, ¿no? Porque para ser sabios, para crecer, como lo hacía Jesús, hay que vivir y no hay que posponer la vida, ¿no? Entonces, busquemos entender mejor ese tiempo de Jesús en Nazaret, ¿no? Porque Jesús no estaba dejando pasar el tiempo, estaba creciendo como hombre, aprendiendo, madurando, viviendo la vida en familia, aprendiendo el oficio, como decíamos, trabajando con sus propias manos, teniendo las alegrías y las preocupaciones normales de cualquier hogar, de cualquier persona, ¿no? Y entonces, si Jesús fue capaz de apreciar estos procesos, estos tiempos, nosotros también estamos llamados, invitados a disfrutar el proceso del día a día, aunque no tenga nada de emociones, aunque no tenga nada de espectacular a la vista de los demás, a la vista del ser humano, pero sabemos que son esos momentos donde podemos crecer en fidelidad, en sencillez y en reconocer a Dios en lo ordinario, en lo sencillo, ¿no? Así que nuevamente volver a Jesús y decirle, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta etapa de mi vida, en este mes, en estos días? No dentro de 5 años, no cuando cambie de trabajo, no cuando termine la carrera, no cuando acabe la prepa, no en cualquier otra circunstancia, ahora, en esta semana, en este día, en esta oficina, en esta familia, en esta comunidad, en este entorno, porque cada etapa tiene una sabiduría que regalar, ¿no? Y el peligro que podemos tener es querer pasar rápido a la siguiente etapa sin aprender la lección o sin recibir el fruto que Dios tiene preparado para nuestro corazón en la etapa actual y que después nos pueda permitir decir, ahora entiendo por qué Dios permitió esto, ahora entiendo lo que aprendí gracias a esto, ahora entiendo lo que esta persona vino a enseñarme en mi vida, ¿no? Normalmente todo eso sucede cuando nos damos la oportunidad de reconocer que Dios es capaz de enseñarnos y de hacernos crecer cuando lo buscamos descubrir en lo sencillo, en lo ordinario, ¿no? Y para poder lograr esto, eso me lleva a otro pasaje del Evangelio, ¿no? Que puede iluminar y conectar muy bien estas ideas que vamos teniendo, ¿no? Hay un momento donde Jesús tiene que encaminarse a su sacrificio y le dice a sus discípulos, permanezcan en mí, ¿no? Y no les dice, hagan cosas extraordinarias, busquen nuevas experiencias, sorpréndanme, no, les dice, permanezcan en mí, porque permanecer siempre es más difícil que empezar, porque permanecer requiere fidelidad. Empezar ilusiona, podemos empezar un semestre, podemos empezar un trabajo, un proyecto, un noviazgo, empezar a ir al gimnasio, una dieta, aunque después la abandonemos. Empezar suele ser emocionante, siempre hay algo de emoción en todos los inicios, pero lo difícil es permanecer. Y eso también lo vimos durante el Mundial, ¿no? Al principio todo es novedad y al principio cada partido es una sorpresa, y hay conversaciones por todos lados y hablamos de Vitinha y de Curazao y de, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi, Lamine Yamal y tal. Y estamos pendientes de todo, de las eliminaciones, de las historias que van apareciendo, pero cuando termina todo eso, cuando termina la emoción,
eso también es parte de la vida humana, ¿no? Y también nos sucede en la vida espiritual, ¿no? Nos emociona el retiro, nos emociona esa adoración que tocó nuestro corazón, nos emociona esa confesión que nos dio una paz enorme, esa peregrinación, ese campamento, esa reflexión que escuchamos, ese retiro que escuchamos de mes, que estuvo espectacular, ¿no? Hay momentos en los que uno sale convencido de que nunca más va a dejar la oración, de que nunca más se va a alejar de Dios, y ojalá fuera tan así de sencillo, ¿no? Pero hay que permanecer, porque todos sabemos que tarde o temprano vuelve el martes, vuelve el despertador, vuelven las prisas, las entregas, los exámenes, las reuniones, y casi sin darnos cuenta, la oración, esa emoción que tuvimos con Dios, especialmente en la oración, empieza a quedarse para cuando haya tiempo, ¿no? Y la misa en domingo, pues ahí vamos rascándole para ver si llegamos a tiempo al Evangelio. De la misa semanal, entre semana, pues mejor ni hablamos, la confesión la vamos posponiendo, y no porque dejemos de creer, simple y sencillamente porque la vida con su ritmo normal nos va envolviendo, ¿no? Y nos va inundando, y nos cuesta trabajo permanecer, ¿no? Y Jesús nos recuerda, o te quiere recordar el día de hoy, que no confundamos la emoción con la fidelidad, que no son lo mismo, ¿no? Que la emoción es un regalo y la fidelidad es una decisión. Y las dos son muy buenas, pero no dependen de lo mismo. Hay días en los que rezas con más entusiasmo, y hay que darle gracias a Dios por esos días. Pero hay otros en los que abrimos el Evangelio y sentimos que no pasa absolutamente nada. Y precisamente esos días también forman parte de la vida espiritual, porque permanecer no consiste en sentir siempre lo mismo. Consiste en seguir eligiendo a Cristo aunque no sienta lo mismo, una y otra vez, ¿no? Y por eso creo que es importante este pasaje, porque cuando Jesús habla de permanecer a Él como la vid y el sarmiento, pues es que él no habla de una piedra, Él habla de una vid. Es decir, una rama no produce fruto porque un día tuvo mucha fuerza. Produce fruto porque permanece unida al tronco, porque permanece conectada a las raíces, y toda su vida depende de esa unión. Y esa es una imagen que yo creo que nos puede ayudar mucho en estos días, en este mes, ¿no? Que no se trata de ir haciendo cosas extraordinarias para Dios, que no se trata de ir esperando cosas extraordinarias de Dios, sino que se trata de no desconectarnos de Él, ¿no? Y evitar caer en esa trampa de pensar que la vida espiritual consiste en añadir actividades y emociones, un retiro más, una plática más, un libro más, que ayudan definitivamente. Pero antes de hacer más cosas o de buscar más experiencias, Jesús nos pide otra: permanecer. No perder el contacto con Él, no dejar que pasen semanas sin hablar con Él, no vivir como si pudiéramos sostener solos nuestra vida cristiana. Porque si algo nos enseña una rama o una planta, es que cuando se separan del árbol, no tarda mucho en secarse, ¿no? Al principio parece que sigue igual, las hojas siguen ahí, el color sigue ahí, pero poco a poco deja de recibir la savia y en un par de días la tenemos seca, ¿no? Y con nosotros puede pasar algo parecido. Nadie deja de rezar de un día para otro, nadie deja de amar a Dios de golpe, nadie deja de confiar en Dios de la noche a la mañana. Normalmente va ocurriendo poco a poco. Una oración que se va cortando, una misa que se deja para la próxima semana, una confesión que puede esperar un mes, todavía más, y sin darnos cuenta nos vamos acostumbrando a vivir cada vez un poquito más lejos de Dios. Y no porque hayamos decidido apartarnos, sino porque dejamos de permanecer. Dejamos de permanecer, ¿no? Y pues quizá uno puede pensar o puede decir: padre, pero es que yo sí quiero rezar, el problema es que no me alcanza el tiempo, como ya habíamos dicho, ¿no? Y es verdad, la vida a la que estamos acostumbrados a vivir puede ser muy exigente, tanto en la universidad, en el trabajo, en la familia, lo que sea, ¿no? No se trata de negar eso. Pero pues muchas veces la pregunta no es si tenemos tiempo para Dios, ¿no? Sino si tenemos la capacidad de poner a Dios en el tiempo y en las actividades que tenemos, ¿no? Y por eso la importancia del crecer en sabiduría para poder tener los criterios, poder tener
la misma mirada que tiene Jesús sobre nuestras realidades, tener los mismos criterios que tiene Jesús sobre nuestras realidades y entonces vivirlos de una forma sobrenatural, vivirlos con su presencia y así, sin querer queriendo, vamos a ir no solamente poniendo a Dios en nuestras actividades, sino también buscando cada vez más a Dios para que nos siga iluminando y nos siga fortaleciendo en el ritmo real de nuestra vida, ¿no? Y así poco a poco también Dios va teniendo un lugar en esa vida real, sencilla, ordinaria que todos tenemos, ¿no? Y por eso hay que tener mucha sencillez, ¿no? A veces hacemos propósitos tan grandes que pues apenas si nos duran una semana y después nos frustramos porque no los cumplimos y quizás en pues ahora inicio de cursos o en este mes o en esta continuación del semestre, pues no necesitemos promesas espectaculares. Quizás necesitamos una fidelidad humilde, ¿no? Decirle al Señor, Señor, voy a cuidar de mis 10 o 15 minutos de oración. Voy a procurar un espacio de silencio después de escuchar mi reflexión del Evangelio del día. Voy a procurar no solamente ir a misa el domingo y llegar a tiempo, sino pues voy a tratar de ir quizá a alguna misa entre semana. No voy a dejar pasar meses sin confesarme. Voy a empezar el día poniéndolo en tus manos. Voy a terminar el día agradeciéndote por todo lo que me permitiste vivir y pidiéndote perdón por a veces esas ocasiones donde no te supe reconocer en los demás. Y son cosas bien pequeñas, pero también Nazaret fue pequeño. También Nazaret parecía pequeño y sin embargo allí estaba creciendo el Salvador del mundo, ¿no? Y pues quizás eso es lo que necesitamos recordar cuando todo vuelve a la normalidad. Que Dios no suele hacer crecer las cosas a base de fuegos artificiales. Las hace crecer desde dentro, en silencio, con paciencia, como crecen las raíces, como crece una amistad, como crece una familia, como crece una vocación y también como crece un discípulo y como crece un apóstol. Así que, volviendo un poquito a la imagen del Mundial con la que empezamos, podemos también imaginar lo que han sentido los jugadores, ¿no? Que han sido los protagonistas, las figuras en estadios llenos, gente que los aclamaba, las emotivas ceremonias de los himnos, las celebraciones, los entrenamientos, toda la pasión que generaban en su entorno, la convivencia entre ellos con los fans y la posibilidad ciertamente de jugar los partidos más importantes de su vida, porque para un jugador de fútbol, pues jugar un mundial es jugar los partidos más importantes que puedes jugar en toda tu vida, ¿no? Y sin embargo, hoy todos esos jugadores pues han vuelto o están volviendo a sus clubes, a sus realidades, algunos a ligas importantes y otros a ligas mucho más sencillas, mucho más humildes, ¿no? Pensemos en todos esos países que por primera vez fueron al mundial o esas pequeñas selecciones representantes de países mucho más sencillos y pues que ahora están volviendo a sus canchas, a sus entrenamientos más sencillos, con sus clubes y tal, volviendo a entrenar todos los días, volviendo a quizá no tener tantos lujos, tantos privilegios, a viajar a cada rato, ¿no? Y no creo que ninguno de ellos piense que su carrera ha terminado porque terminó el Mundial. Al contrario, saben que el Mundial ha sido un momento extraordinario, pero saben que el futbolista se hace en los entrenamientos de todos los días y que ahora empieza el nuevo ciclo mundialista y que si quieren volver al Mundial tienen que aprovechar y dar lo mejor en cada entrenamiento, en cada partido de liga, porque pues tienen el sueño quizá de regresar al Mundial, ¿no? Y todo eso implica disciplina, implica perseverancia, implica fidelidad, implica seguir entrenando incluso cuando ya no hay cámaras, cuando no te piden autógrafos, cuando ya no sales en el álbum de estampitas, ¿no? Y nosotros podemos aprender y vivimos cosas así parecidas, ¿no? Y como les decía, pues hay que dar gracias por los momentos extraordinarios, disfrutarlos muchísimo, no sentir culpa por haberlos disfrutado. Dios quiera que nuestra vida esté también llena de esos momentos, que haya viajes, que haya celebraciones, que haya mundiales, que haya trofeos, que haya sextos partidos, que haya retiros que nos cambien el corazón, que haya amistades que nos llenen de alegría, que haya
amores que valgan la pena, ¿no? Y todo eso es bueno, todo eso también es un regalo de Dios, pero no podemos permitir que esos momentos se conviertan en la medida con la que juzgamos toda nuestra vida. Porque entonces, cualquier lunes, cualquier martes o miércoles, pues nos parecerá poca cosa. Y la verdad es que eso es una mentira, ¿no? No sé dónde habré escuchado esa frase que dice, ¿no? Que la vida es eso que pasa mientras esperamos otra cosa, ¿no? Y no queremos vivir así, aunque tengamos la tentación de vivir así, esperando las vacaciones, esperando el viernes, esperando el puente, esperando que termine el semestre, esperando que llegue ese viaje, que pase esta etapa, esperando el próximo retiro, el próximo año o lo que sea. Y que mientras esperemos, esté pasando la vida, esté pasando Dios por nosotros, estén pasando personas y almas por nuestra vida y vayamos dejando pasar oportunidades de amar, ¿no? Y después, con el tiempo, descubramos que aquello que llamábamos rutina era en realidad nuestra vida. Por eso es tan importante reconocer, aceptar y vivir nuestro Nazaret. Porque Jesús no esperó 30 años para empezar a vivir, para empezar a amar, para salvarnos. Vivió 30 años preparando el corazón con el que después anunciaría el reino. Y esa preparación ya era parte del reino de Dios, porque la voluntad del Padre nunca fue un paréntesis en la vida de Jesús, siempre fue su vida, y eso cambia también nuestra forma de arrancar este mes y de volver a la rutina, ¿no? Ya no se trata solamente de organizar nuestro horario, de llenar la agenda, sino de preguntarnos nuevamente cómo quiero vivir esta etapa, de qué forma Dios quiere que crezca yo en esta fase de mi vida. No solamente lo que yo quiero conseguir, sino en quién quiero convertirme. Porque al final eso es crecer en sabiduría, no es acumular experiencias, es dejar que cada experiencia nos haga un poco más parecidos a Cristo. Y entonces, pues sí podemos terminar con algunos propósitos sencillos este retiro, ¿no? No porque sean los únicos posibles, sino porque pues hay que ir aterrizando todo esto, ¿no? El primero, pues no vivir este tiempo, estas semanas, estos meses como una sala de espera. No pensar constantemente o desgastarnos constantemente con las siguientes vacaciones, el siguiente fin, lo que sea, el siguiente puente, el siguiente viaje, el siguiente gran acontecimiento. La vida ya está sucediendo. Preguntarle a Dios todos los días qué quieres regalarme hoy. Ayúdame a tener la mirada buscando los regalos que tienes para mí en el día de hoy, que quieres que aprenda hoy. El segundo propósito que podemos tener o actitud que podemos tener es cuidar nuestras raíces, permanecer. No esperar a sentir ganas de rezar para buscar a Dios. Aunque algunos días la oración sea muy sencilla, aunque otros te distraigas, aunque haya semanas más pesadas, permanece unido a Él. Porque las raíces crecen precisamente cuando nadie las está viendo. Permanecer unidos a Jesús en la oración, en los sacramentos. Y el tercero, pedirle al Señor la sabiduría de Nazaret. No le pidamos solamente que todo salga bien en nuestra vida. Pidámosle aprender a vivir, aprender a amar, aprender a elegir, aprender a descubrir su voluntad en las cosas normales de cada día, aprender a vivir como hijos de Dios, porque al final esa es la verdadera sabiduría, como ya lo hemos dicho. Y ahora sí, pues antes de terminar, me gustaría que hiciéramos una oración. Otra vez, no para pedir que todo sea perfecto, no para pedir que no tengamos problemas, sino para pedir aquello que Jesús fue cultivando durante tantos años en Nazaret y que le permitió vivir unido a su Padre, y pues es esa sabiduría de vivir como hijos del Padre, ¿no? Entonces, pues nos ponemos en modo oración, en modo conexión con Dios nuestro Señor, y le decimos: Señor, gracias por los momentos extraordinarios que has regalado a nuestra vida. Gracias por las personas con las que hemos compartido este verano. Gracias por las alegrías, por el descanso, por las ilusiones, por todo aquello que nos recordó lo bonito que puede ser la vida. Y gracias también porque hoy nos regalas una nueva etapa. Y no queremos vivirla con nostalgia, queremos vivirla contigo. Enséñanos a descubrirte en los días sencillos, en el estudio, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos,
en las responsabilidades de cada día. Danos la sabiduría de Nazaret. Enséñanos a aprender de la vida, a elegir el bien, a amar mejor, a crecer por dentro incluso cuando por fuera parezca que no está pasando nada extraordinario. Y cuando lleguen los días de cansancio, recuérdanos tus palabras, permanezcan en mí. Que no dependamos solamente, Señor, de las emociones, que no dejemos la oración cuando falten las ganas, que no nos alejemos de los sacramentos cuando vuelva la prisa. Haznos permanecer en ti, porque sabemos que ahí está nuestra fuerza, y como Jesús, también queremos crecer, crecer en sabiduría, crecer en gracia, crecer como hijos tuyos, y que cuando dentro de unos años miremos hacia atrás, descubramos que también estos meses aparentemente normales fueron un tiempo precioso en el que tú estabas formando nuestro corazón. Amén. Soy el Padre Joaquín Sainz. Que Dios te bendiga.